Bienvenidos a Match, la fuente de conocimiento en normas oficiales, leyes y acuerdos sobre temas cruciales en medio ambiente, seguridad e higiene. Descubre las claves para un entorno laboral seguro y sostenible. Prepárate para aprender y crecer con nosotros. Esto es Match. Señores y señoras, bienvenidos a su podcast otra vez. Aquí estamos en su podcast Match, Medio Ambiente, Seguridad y Higiene, un podcast del Corporativo Quino. Y bueno, en esta ocasión me vuelve a acompañar, como ya es costumbre, el famoso Charlie Brown. Carlos, bienvenido otra vez a tu podcast. Muchas gracias, Luis. Aquí estamos entrados y mucho gusto a todo el mundo. Saludos. Y por esta nueva ocasión nos acompaña el tremendísimo, el famosísimo Hiram. Hiram, ¿cómo estás? Primero que nada, buenas noches. Muy bien. Un poco nervioso por esta invitación, ¿no? Algo diferente. Nuestro primer invitado, pero no crean que lo van a dejar de ver. Va a estar aquí con nosotros en algunas ocasiones y ahorita nos va a sorprender. Hiram, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces, por qué andas aquí mitoteando, qué onda. Bueno, ¿qué es lo que hago? Actualmente soy el gerente de unidad de una empresa del Corporativo Quino, que es Quino Desarrollo, conocido como Quindeplano. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos dedicamos básicamente a la gestión ambiental, ¿no? La gestión con los gobiernos, con Semarnat, sedes, los municipios del estado de Sonora, y no nomás en el estado de Sonora, ¿no? También nos hemos expandido a Querétaro, Ciudad Juárez, y aparte de eso, pues damos asesorías a empresas, los llevamos de la mano con el cumplimiento normativo y legal que deben de tener, ¿no? Básicamente eso es lo que hago actualmente. Excelente, pues bienvenido, Hiram. No, muchas gracias. Y pues nos vas a caer como anillo al dedo, porque el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las obligaciones ambientales de las empresas mexicanas. Entonces este es un podcast y un episodio que les va a servir a muchas empresas, y no solo a muchas empresas y responsables ambientales y representantes de algunas empresas, también empresarios, a dueños de las mismas, y por qué no, también a las dependencias gubernamentales, para que pues entiendan también todo lo que se vive detrás, ¿no? Que hay en la gestoría, ¿no? Entonces pues comencemos con este episodio. Vamos a entrarle a la carnita, a lo bueno. Muy bien, en los episodios pasados, también para ponerte en contexto a ti y al público que no ha visto los episodios pasados, hemos venido hablando sobre la normativa mexicana, la normatividad y también antecedentes históricos de la normatividad. En estos antecedentes hemos platicado cómo la conciencia colectiva y cómo la humanidad ha llevado a que se creen pues leyes ambientales y se tenga una conciencia ambiental y una manera de cómo queremos protegerlo, cómo queremos proteger este planeta y cómo necesitamos procurar el medio ambiente, ¿no? Entonces, ahora en este capítulo lo que vamos a hacer es ya irnos meramente a la práctica. ¿Cuáles son las obligaciones que tiene una empresa mexicana? Primero, ¿cómo aperturar una empresa mexicana? Y aquí le robo la palabra, todavía estamos de espectadores, porque justamente pues me toca un poco estar en el área administrativa y haber trabajado en lo que es la constitución de una empresa. Para abrir una empresa en México, tú ocupas un capital requerido de 50,000 pesos, así lo marca la ley, y también ocupas darte de alta a fuercitas ante el SAT, ¿no? Que es el sistema de administración tributaria. Hay que ir a pedirle permiso a papá gobierno, pues decir, ya nací y ya estoy listo para pagarte impuestos, ¿no? Entonces, esos son, tienes tu acta constitutiva con un capital mínimo de 50,000 en adelante, escoges cuál es tu objeto social, qué vas a hacer, de qué se trata tu empresa. Una vez que tienes esa acta constitutiva notariada y registrada, vas y le dices al gobierno, oigan, ya nací, estoy listo para pagar impuestos. Y cuando vas a sacar los impuestos, digo, esto no es un podcast de impuestos, a lo mejor después hacemos otro. Cuando vas a sacar, más bien digo, la constancia, el RFC, tu registro federal de contribuyentes, te van a pedir a fuerzas un comprobante de domicilio. Es curioso porque a veces, si tú apenas acabas de crear la empresa, todavía no rentas un lugar. Sí. Y dices, pues no tengo comprobante porque no he rentado. Ajá. Y al SAT te dice, no importa, primero tienes que rentar y luego tienes que venir. Como persona física te dejan abrir con el domicilio de tu casa, pero como persona moral no. Ya tienes que tener un recibo de luz o agua
Apúntenlo ahí, ya a nombre de la empresa, si no, no te dan tu RFC. Una vez que cumples con esos requisitos, se vienen otras obligaciones que hay que hacer. Obligaciones ante protección civil, que algún día tocaremos el tema. Obligaciones ante la Secretaría del Trabajo, si tienes trabajadores, ante el Seguro Social, ante el Infonavit, pero hay obligaciones ambientales y de eso vamos a hablar hoy. A ver, señores, yo ya aperturé mi empresa, hice mi acta, conseguí mis socios, la registré, le pedí permiso a papá gobierno, me lo autorizó porque ya había rentado un local. ¿Cuáles son las obligaciones ambientales que tengo como empresa mexicana al aperturar, Carlos? Bueno, yo obviamente que para poder abrir una empresa, ahora sí, en todo el ámbito, establecerse, ¿no? Ya sea que va a ser una obra o una actividad, es importante primero atender a qué está obligada esa empresa. En primer lugar, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la que hablábamos anteriormente, está muy clarito. La competencia, ¿a quién le compete? ¿El Estado, el municipio o la federación? Entonces, exactamente, en el artículo del 4 al 6 en la LEGEPA, que es la Ley General del Equilibrio Ecológico, que hablamos la vez pasada. Así es, esa nos establece cuáles son las empresas que le competen a la federación, donde la federación tiene que dar las autorizaciones, regularlas, inspeccionarlas. En el artículo mismo, en el artículo séptimo de la ley de la LEGEPA, establece cuáles son de competencia estatal. Y en el artículo 8 de la competencia de los municipios. Está muy clarita la ley general y nos dice, ya nos establece ahí, este tipo de establecimientos son federales, estos estatales y estos municipales. Y es lo primero que hacemos, de la competencia, ¿no? ¿A quién le compete? Después de ahí, obviamente, ya si hay una empresa, dependiendo del giro de la misma, pues ya lo analizamos, cuáles son las obligaciones que debe de tener para su apertura y, en fin, en que empiece la fiesta. ¿Cómo nos afecta los giros, Irán? Así como dice Carlos, no, a ver, ya leímos sobre el artículo 4 constitucional, bueno, de la LEGEPA, que como decía es lo que hablamos en el podcast pasado. Algunos se preguntarán dónde estará el famosísimo Cristian. Aprovechando, ahí andan los controles. Hoy es nuestro productor, Cristian, saludos. ¿Qué onda? Es todo. Nuestro productor estrella anda chambeando detrás de cámaras en los audios. Saben las historias. Anda aguador hoy, el día de hoy. Ya volverá con nosotros. Y bueno, ¿qué tiene que ver los giros, Iram? A ver, ¿cómo afecta el giro de la empresa al cumplimiento? Bueno, ¿cómo afecta el giro de la empresa al cumplimiento? Como lo menciona Carlos, ¿no? Principalmente hay que identificar el giro y ver si eres de competencia federal, estatal, municipal. Sin embargo, a veces por el giro te pueden competir todas, ¿no? O sea, eso no te limita a no tener algo federal, algo estatal o algo municipal. Pero obviamente que afecten tus obligaciones, porque hay obligaciones diferentes. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que en comparativa, si una empresa tiene emisiones en la atmósfera y son federales esas emisiones, no va a ser la misma obligación que otra empresa que haga otro giro diferente, como un relleno sanitario o bien una empresa que recolecte y transporte los residuos. De eso depende, ¿no? Las obligaciones que hay. Generalmente, ¿qué cae de obligaciones en los municipios, en el estado y en la federación? Dame algunos ejemplos. O sea, generalmente, ¿qué es de competencia del municipio? Generalmente, ¿qué es de competencia del estado? Y generalmente, ¿qué es de competencia de la federación? Ok. Bueno, en los municipios es muy sencillo identificarlos, ¿no? ¿Por qué? Porque es básicamente comercio y servicio. Si tú eres un comercio y servicio, quiere decir que le compete al municipio. Igual, como lo vuelvo a decir, eso no te exime de estar con el Estado, ¿no? Pero básicamente sí es de sencillo. Si eres servicio, te compete el municipio. Si eres, por ejemplo, una industria, una maquila, probablemente seas del Estado o muy seguramente tendríamos que adentrarnos ya a temas muy específicos del proceso que tengan ahí, porque hay veces que sacas todos los permisos estatales,
pero igual por el tipo de proceso te aplica algo federal, ¿no? Entonces, y ya en lo federal, pues principalmente son proyectos pues más grandes, ¿no? Proyectos mineros, gasoductos, proyectos de carreteras federales, etcétera, ¿no? Algo que se nos vaya, Carlos. No, eso está muy clarito lo que comenta en ese aspecto Irán, porque si bien es cierto, por ejemplo, una industria minera, ¿sí? ¿De qué le compete a una industria minera? Por ejemplo, el cambio de uso de suelo es y el estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo y el impacto ambiental son federales en la industria minera. Así lo establece el artículo del 4 al 6, que son de competencia federal. Además, los residuos peligrosos que genere esa industria minera son de competencia también de la federación. Deben de obtenerse un registro a través de la Semarnat. Si tienen actividades riesgosas, en ese caso están utilizando cianuro, que es muy probable, entonces también son federales. ¿Por qué? Porque esa actividad la regula la federación. Viene siendo el listado 1 o en el listado 2 de las actividades altamente riesgosas. Otra, si tiene emisiones a la atmósfera, esa compañía minera también lo regula a través de la licencia ambiental única y obviamente está obligado a presentar una cédula de operación anual. ¿Te fijas? Ya llevamos varias autorizaciones federales. En materia estatal, ¿qué le compete? Como decía anteriormente Irán, también es de competencia, tiene que ver el Estado, porque en materia de residuos de manejo especial como generación de cartón, plástico, madera, fierro, aluminio, todo lo que se pueda ser susceptible de valorizarse como un residuo, obviamente dentro de la ley de la Ley General de Gestión de Residuos, es de competencia del Estado, lo que son los residuos de manejo especial. Y lo dice, ¿qué le compete al municipio? Pues del municipio, la licencia de uso de suelo. El 115 constitucional está establecido que el uso de suelo será autorizado únicamente por los municipios y la construcción también de la propia compañía minera. Que en muchas compañías mineras, pues en muchos municipios casi desconocen la competencia en esta materia, ¿no? Pero sí es como podemos llevar a cabo en los giros la competencia y es un ejemplo, ¿no?, que les puedo ilustrar. No, de hecho, me gustó mucho este ejercicio, ¿no? Se me hizo muy interesante y me gustaría seguirlo repitiendo para sacarle jugo a ustedes. O sea, entonces, para confirmar, si yo el día de mañana compro un rancho, Amalaya, el día de mañana compro un rancho, luego hago una exploración minera, decreto y rento y todo, y junto a mis inversionistas, voy a una empresa, le pido papá gobierno y quiero abrir una compañía minera, voy a necesitar pedirle permiso al municipio, probablemente al Estado, y a la federación, obviamente, ¿no? Porque es de competencia federal. Ok, entonces vamos a seguirle sacando jugo, muchachos. A ver, Irán, tú dime. Y vendí la mina después y dije, quiero abrir una cadena de tiendas comerciales como los Oxxos. Les voy a hacer competencia, imposible, ¿no? No se crean, señores, yo no... Señores del Oxxo, ¿todo bien? No vamos a competir. Comercio. ¿Qué necesito? ¿A qué me voy a enfrentar? ¿Y a quién le tengo que pedir permiso? ¿Y contra quién voy a tener obligaciones, no? Ok. Bueno, yo creo que aquí lo que se debe analizar antes de decir con quién voy o qué es en qué municipio lo vas a poner. Porque los reglamentos de los municipios varían. O sea, ahorita que estamos aquí, no vamos a decir el nombre. Estamos aquí, pues te piden unas cosas, te vas a Hermosillo, te piden otras cosas, te vas a Nogales, cambian los requerimientos que te piden, ¿no? Pero yo creo que lo principal es la constancia de uso de suelo, ¿no? Yo creo que... constancia de zonificación, en Hermosillo la llaman, creo que información de uso de suelo, si no me equivoco. Es lo principal, ¿no? A partir de ahí vienen otra serie de trámites, ¿no?
Aunado a ello viene la licencia ambiental integral municipal, porque como te comentaba, lo que es servicios o cadenas de servicio son municipales, ¿no? Pero ahí le aplicaría lo que es el impacto ambiental municipal, ¿no? ¿Qué otra cosa podría ser? La licencia de funcionamiento. Creo que en Nogales no aplica la licencia de funcionamiento. No, por ejemplo, en Nogales la licencia de uso de suelo hace las funciones de licencia de funcionamiento, pero por ejemplo en Hermosillo. Ahí en Hermosillo sí es la diferencia que estábamos comentando, ¿no? Que se va de la información de uso de suelo, luego la LAI, la licencia de uso de suelo y la licencia de funcionamiento. Que esa licencia es como tu punto final para ya poder operar. Ya que estés operando, tú ya debes de tener tu licencia de funcionamiento y estarla renovando. No es un trámite que se tiene que quedar, de que lo agarro y lo guardo, ¿no? Que es muy común que hagan eso. Muy común, y es algo muy importante tenerlo, revisarlo y saber cuándo se te va a vencer, ¿no? Entonces, las obligaciones de los comercios principalmente son con los municipios. Eso, porque de ahí ¿Hay obligaciones con el Estado también? Claro, sí, hay obligaciones con el Estado. ¿Cuáles? Las que comentaba Carlos, ¿no? Si te vas con la compañía minera, ellos generan residuos de manejo especial, una mina, ¿no? Un Oxxo, tú dirás, ¿qué residuos generan, perdón? Pues el cartón. El cartón es un residuo de manejo especial, por lo tanto ellos están obligados a tener un registro como generador de residuo de manejo especial. Y eso es ante el Estado. Eso es ante el Estado con sedes, ¿no? Ahí es donde se hace En el Estado de Sonora. En el Estado de Sonora. Claro, fíjate que nos ven en todo México, ¿eh? No, y en todos, o sea, en todos los estados se maneja igual. O sea, cambia las secretarías. ¿Puede haber que nos topemos con permisos ante la Federación también? Pues yo creo que dependiendo. No, pues bueno, difícilmente. si estuviera generando residuos peligrosos, sí, pues sí. Sí, generaría. Por ejemplo, un Oxxo que pusiera jeringas o pruebas COVID o algo así. Algo bioinfeccioso. Ok, algo biológico infeccioso. Obviamente. Obviamente. Deben de tener su registro. Por eso los Oxxos no vendieron pruebas COVID, porque era un permiso más ante Semarnat y se lo quisieron ahorrar. Ante la COFEPRIS. Que si no. Carlos, tú eres experto en municipios. Ahorita me surgió una duda. Hablábamos mucho sobre, bueno, ustedes decían sobre constancias de zonificación, licencias integrales municipales, pero ¿no se deriva esto con base a los reglamentos de cada municipio? Obviamente, lo que comentaba anteriormente. La ley es muy clara, Luis Carlos. Hay competencias y en las competencias está la aplicación de los reglamentos también y de las leyes locales y de los reglamentos que son municipales. Y en materia, por ejemplo, de residuos, para eso tenemos la ley general, ¿no? de residuos. Entonces, ahí mismo en la ley general de los residuos me dice, hey, este tipo de residuos son federales, este tipo de residuos son estatales y estos son municipales. Cuando habla de municipales, es que todos los municipios de México están obligados a cumplir con esa ley. Igual con la ley general del equilibrio, con las competencias estatales, federales y municipales. Es lo mismo. Entonces, dices, para poder llevar a cabo la apertura de una empresa en los municipios, en todos los municipios de México, es que deben de contar con la licencia de uso de suelo. Es el primer documento, sí. Si no tienes ese documento, pues vale más que lo pienses. ¿Por qué? Porque en cada municipio hay programas de desarrollo urbano, centro de población, o está el programa de ordenamiento territorial que te dice, en este municipio, en estos lugares, el uso de suelo, este es industrial, este es comercial, este es para vivienda, ¿sí? Ya están clasificados. Y si tú quieres poner en un lugar, para eso es la factibilidad de uso de suelo, solicitas, quiero poner esta tienda o esta industria en este lugar. El municipio lo que hace es ver, primero veo mi programa o mi plan de ordenamiento territorial o mi plan que tengo para ver si realmente ese lugar es el que está autorizado y que te puedo autorizar para que te pongas ahí. Entonces, hay reglas en todos los municipios
y deben de respetarse esas reglas basadas, obviamente, en la ley general, en las leyes estatales y los reglamentos municipales. Entonces, sí es importante en ese ámbito darle cumplimiento, ¿no? Como comentaba Carlos, ¿no? Creo que el tema del uso del suelo es muy importante y eso te da pie a seguir con otros trámites. No creas que todo se queda ahí. O sea, yo ahorita ya estoy hablando cuando es una empresa que le apliquen trámites estatales, ¿no? Porque derivado de eso, pues cuando caes en la competencia estatal, hay ciertos requisitos que te piden. Y de esos requisitos es lo que estábamos comentando ahorita, ¿no? Pues muy interesante, sí está muy interesante cómo suman los municipios, ¿eh? Y bueno, como hablábamos en el episodio pasado hablábamos de la facultad, que fue hasta hace poco que se les dio o sea, como que el poder a los municipios y a los estados para que tuvieran regulación ambiental, porque antes todo era de regulación federal y no se podían autorregular los municipios. O sea, si había un cambio ambiental, era desde la Cámara y se acabó, aplicaba. Pero cada municipio, como bien dicen ustedes y como bien dicen los reglamentos de cada municipio, tiene necesidades diferentes. Claro. Entonces, pues está muy interesante. Ya me cansé de los Oxxos. Pero, ok. Bueno, no, fíjate que algo muy importante, y a lo mejor no sé si más adelante vaya a tocar esta parte del tema. La Ley General Forestal. Importantísimo en los municipios. Antes, en la Ley General Forestal, anteriormente, antes del año de 2021, les daba facultad a los municipios, ¿sí? Para el cambio de uso de suelo. En el área que le compete, en la suburbana, dentro del municipio, ¿no? Sí. En los límites de población. En los límites, ajá. Entonces, el municipio intervenía y se generó, aquí por ejemplo en Sonora, la ley del árbol, coloquialmente que todavía está, ¿no? ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que si se tenían que talar ciertos árboles, quitarlos o talarlos o cambiarlos de lugar, pues tenía que el municipio someter al municipio bajo ese reglamento, ¿no? Del árbol, o la ley del árbol, que pasa a ser reglamento de los municipios, pues ¿qué era lo que estaba proponiendo la empresa para poder compensar esas medidas? Entonces, cuando entra el nuevo gobierno de Morena, cambia otra vez la ley y le dice, hey, ahora cualquier fracción forestal dentro del municipio, en cualquier lugar dentro del municipio y territorio mexicano, es de mi competencia, la federación. ¿Te fijas? Entonces, tú si tienes en el municipio, aún en el centro de población, tienes un área un terreno que tiene área forestal, y dices, ahí quiero hacer un centro comercial. Pues maestro, espérate. Ahora. Sí. El cambio de uso de suelo y el ETJ lo tienes que someter a la Semarnat para que te haga el cambio de uso de suelo forestal a la actividad comercial. Y que posteriormente el municipio te dictamine también en materia de licencia de uso de suelo. ¿Qué tal? Pero... Sí. No, sí. Pero muchos municipios se van a espantar obviamente los inversionistas, ¿no? No, pues es la realidad. Es la realidad, ¿no? Es la verdad. Para eso estamos, de eso se trata, de dialogar y platicar de esto. Entonces muchos municipios pues no conocen esta mecánica. Claro, sí. ¿No? Entonces a través de este podcast pues ya pueden consultar los reglamentos o leyes, o mándenme decir bajo qué fundamento legal lo acaba de decir, y con gusto se lo mandamos. Por correo. Por correo o donde quiera. O por WhatsApp. Pues sí, o WhatsApp. Interesantísimo. Y wow. No, y ahí sí. No, y yo creo que es muy importante mencionar eso, porque obviamente los cambios de uso de suelo varían por el costo, ¿no? O sea, aparte, ¿no? Eso es algo muy importante ahorita que comentamos al principio, la inversión, ¿no? Si tú
te asesorabas con alguien y te dice ese alguien, oye, vete por este lado, nomás por el municipio, y después llegas a tener alguna auditoría y ves Federal. ajá, pues ahí puede Ahí tener, vas a tener sí, problemas. vas a tener problemas, ¿no? Ajá. Pero sí es algo, yo creo que lo deben de conocer, lo deben de planificar cuando vayas a hacer el proyecto, ¿no? Aquí lo voy a decir, oye, espérate, mira, está este tema del cambio de uso de suelo. Y aparte, pues el tiempo que se están El tardando tiempo, ahora, ¿no? claro, sí, eso es algo muy importante. Se tarda mucho en materia de impacto ambiental emitir la Semarnat. Sí, ¿Por qué? Porque es de las cosas que a veces no entiende uno, ¿no? sí. De la descentralización de los servicios públicos federales. Gubernamentales. Oye, pues en lugar de pasarse a los municipios, ahora no, los centralizo. Pero ¿qué pasa? Se tardan más las autorizaciones y las inversiones, Hay pues que- muchas veces se van a otro lugar. Claro. Y debemos de evitar eso, ¿no? Debemos de ser más ágiles. Más ágiles, Sí, pues. más. Para... ¿Cómo sí diría alguien? El cómo sí. Diría Charlie. Y hablando de inversiones, otra de las inversiones más comunes que se hacen en este país son inversiones para hoteles y restaurantes, ¿no? ¿Qué pasa si yo digo, ya me cansé de las cadenas comerciales, Oxxo me las Sí. compro todos, soy feliz, me retiro y luego digo, estoy en un hotel y digo, ¿por qué no tener un hotel? E invierto en un hotel. ¿Por qué no embroncarme? ¿Cuáles son las obligaciones que tienen generalmente los hoteles y restaurantes? Bueno, ahí fíjate que los hoteles creo que es un tema interesante. ¿Por qué? Porque... Para eso estoy, mijo, para hacer puras preguntas interesantes. ¿Por qué lo comento? Porque como bien mencioné, los hoteles son cadenas de servicios, ¿no? O sea, brindan un servicio. Bueno, pues que llegas y instalas, etcétera, ¿no? O sea, Dices duermes. municipio. Municipio, ajá. Tú dices, todo es municipal, así como el Oxxo. Pues no. ¿Por qué? Pues no Porque- es cierto. Pues no es cierto. Pero ¿por qué? Porque muchos hoteles, yo creo que no sé en qué porcentaje han de utilizar esto que voy a comentar. Muchos hoteles tienen cocinas. Esas cocinas pues utilizan gas. Entonces, ese tipo de sustancias... bueno, no sé, No, sé qué iba a adelante, comentar. adelante. Bueno, ese tipo de sustancias, cuando los hoteles utilizan, que tienen tanques estacionarios o que usan gas natural, por lo regular tienen que tener una ley. Pero ahí no es en materia de impacto, de emisiones, es en materia de riesgo. Deben de tener su licencia ambiental, siempre y cuando sobrepasen, ¿no?, las simulaciones, etcétera, ¿no?, de unos acuerdos que hay aquí en el estado de Sonora. Pero con el estado pues les aplicaría eso. Igual los residuos, ¿no? Los residuos de manejo especial que generan los hoteles. Igual que las tiendas comerciales. Igual que las tiendas O sea, comerciales. regresé, se me fui de las tiendas comerciales y agarré más obligaciones, me estresé más. ¿Sale? Pero fíjate también, Te embroncaste más, pero... o sea, Pero el ingreso sería mayor. claro. lo que comenta Irán es correcto. Obviamente que las autorizaciones pues son municipales también, pero también es importante si estás en un lugar donde hay área forestal, Es tendrías que cierto. hacer el cambio de uso de suelo Cambio de uso de suelo. federal. Sí, importante. Ahora, en lo que decía él era las actividades riesgosas que no son de competencia Sí, federal. federal. Por ejemplo, en uso de gas LP. Por decirlo así, el listado 1 o el listado 2 establece que el almacenamiento mayor de 50,000 kilogramos, por ejemplo, de gas LP, dice la federación es mía, darte las autorizaciones correspondientes. Debajo de ahí ya le compete al estado. Entonces, hay estados que tienen ya algún acuerdo publicado donde establecen también cuáles son de su competencia en actividad riesgosa, como es el estado de Sonora, tiene una publicación en el 2005, y ahí dice cuáles son las actividades riesgosas que son competencia de ellos. Dice, y si eres menor de 50,000 kilogramos, pues eres mío. Ujú. Si almacenas gas LP, Sí. por ejemplo, es un ejemplo. Y la mayoría de los hoteles, esa actividad riesgosa la tienen. La tiene. Y esa actividad riesgosa se autoriza en los estados, a través de sus licencias ambientales o algún trámite que ellos lo tengan clasificado como tal. ¿Sí? Entonces, Y luego- ok. Sí.
En materia si generan residuos peligrosos ¿Qué es? Yo creo que que son de competencia federal, ¿no? Entonces, además, no nos estamos olvidando tal vez un rubro muy importante, el agua. Las descargas de aguas residuales. Las descargas de aguas residuales. Si ese tú le estás descargando a un bien nacional, Sí, son de competencia federal. de la Son de Conagua, de la ¿no? Conagua. Pero si está descargando en la red Próximo- municipal, Próximo podcast. ya le compete la autorización del organismo operador municipal. Producción, apúntalo ahí. ¿Sí? Próximo podcast. Agua residual. Agua residual. Y además, si ellos van a gozar, si están a la orilla del mar, pueden gozar de un bien que viene siendo la zona federal marítimo terrestre, donde hay 3 autorizaciones que se les puede otorgar, ¿sí? Para que puedan hacer uso, ya sea un uso que no es lucrativo o un uso lucrativo. Todo depende de lo que vas a hacer. Solicitas enfrente de tu hotel, a 20 metros de la marea, el nivel del mar. Obviamente es un estudio que se hace para ver cuál es la zona federal marítima terrestre que le pides la autorización a Semarnat para que te la pueda autorizar y puedas hacer uso de ella. Pero no eres el dueño, te la presta de cuenta, ¿no? Como las minas. Así es. Qué interesante, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo puede ¿Cómo? impactar eso en tu decisión de... No, de hecho, Todo lo que yo quería hacer conlleva. esa Y pregunta. muchas con veces, la- perdón Luis, y muchas veces las empresas no conocen todo lo que es la gestión ambiental Y ya están y se operando. avientan así, pero resulta, oye, pues permiso de esto y todo otro. Nunca lo contemplaron dentro de los costos de su proyecto. Sí. Sí, por eso decía yo que una cosa que se me ocurrió ahorita que decía sobre los tanques, por ejemplo, con los hoteles, es que muchas veces en la planificación, entonces es importante, porque podría venir que cuando ellos hacen su proyecto ejecutivo y todo, tienen un tanque ahí estacionario de 100,000 litros, o sea, 100,000 kilogramos de gas. De gas. Entonces, eso ya los hace extenderse a tener un permiso más. Y dices tú, oye, mejor pon un tanque estacionario de Más 50. Más chico. O más chico. Y de todos modos vas a tener que tener una licencia por los residuos, pues ya solo anexas lo del riesgo, ¿no? Ajá. Y ya no necesitas hacer un trámite adicional de Semarnat y otra obligación más. Es correcto. Entonces, es importante conocer las obligaciones también para la planificación, como Sí. lo dicen ustedes, ¿no? Sí, yo creo que, como decíamos desde el principio, ¿en qué afecta mi actividad? En mis obligaciones, en eso. O sea, como comentaba, si eres un comercio o servicio, pues por lo regular eso es de competencia municipal, pero ahí tienes una actividad que se va a cumplir con unas cosas estatales, ¿no? Y supongo que pasa lo mismo con los hoteles, ¿no? O sea, generalmente tienen un tanque estacionario porque pues son cocinas casi Obviamente, industriales claro. o un hotel, no sé. Y Son además hoteles, tienen que- calderas. Las Sí, calderas. principalmente yo creo que los hoteles arriba de 4 o 5 estrellas que tienen comedor, restaurantes y lo que menciona Carlos, las calderas, los que tienen albercas, o sea, todo eso, o sea, y no son un tanque, pueden ser hasta 4 o 5 tanques, pues. O sea, esos hoteles son los que tienen toda esa actividad que estamos comentando. Muy bien. Pues muy interesante. Y bueno, la siguiente ejemplo que necesito que me den, yo creo que voy a apagar el micrófono y me voy a ir porque se van a explayar. No. Que es, ¿qué pasa? Bueno, dando contexto, sabemos que actualmente este país lo quieren considerar ya la segunda China y tenemos una inversión enorme en maquiladora, en industria maquiladora. Desde tiempos del Tratado de Libre Comercio que hablábamos en el episodio pasado, hasta llegar al punto de hoy en donde la maquila sigue creciendo y sigue siendo la inversión más grande en el país, ¿no? ¿Cuáles son las obligaciones de la industria maquiladora en México? Pues yo creo que viene siendo, bueno, en materia ambiental En estamos materia hablando. ambiental. Aquí, Bueno, que hacerle referencia, ¿no? Cada vez que estoy preguntando sobre Fíjate que- obligaciones, estoy hablando de Ok. obligaciones Materia ambientales. ambiental. Es un podcast ambiental, Así señores. es, Para los que llegaron tarde. exactamente. Luego vendrán otras Bueno, cosas. las obligaciones igual empezamos desde abajo. ¿Qué giro es? Industria maquiladora, muchas veces si es de la transformación, si tiene algunas actividades riesgosas que le competan a la federación, si tiene moldeo, que puede ser una actividad preponderante,
pues también le compete a la federación, en fin, no nomás toda la industria maquiladora puede ser estatal. Claro. Entonces hace uno un análisis de lo que es el proceso de ellos. En relación a su proceso, vamos a clasificar en qué competencias cabe sus autorizaciones federales, estatales y municipales. En la industria maquiladora, en uso de suelo, el municipio. En residuos sólidos urbanos que genere, el municipio. ¿Ok? En residuos de manejo especial, todo lo que se pueda reciclar, de acuerdo a la Ley General de Gestión de Residuos del Estado. En manejo de residuos de manejo especial del Estado. De los estados pueden ser sus licencias ambientales. Que ahí entran todas las Que ahí entran autorizaciones. todas las autorizaciones, mucha autorización en materia de impacto ambiental también. Emisión. Si tienen emisiones a la atmósfera, su licencia de funcionamiento. Ujú. ¿Sí? Alguna actividad riesgosa que no es de la competencia de la federación, son estatales. Gas, diésel, gasolina. Ajá. Sí es, bueno, es la industria en general de la maquila, De la maquila. en esa función, ¿no? También en materia federal, si tiene una actividad riesgosa de las sustancias que están enlistadas en el listado 1 y 2, publicada en el Diario Oficial de la Federación, entonces son de competencia federal esa actividad. Es como se va llevando a cabo. En residuos peligrosos son federales. Ujú. Que yo creo que todos. Yo ¿no? creo que sí. Sí, la mayoría. La mayoría caen en todos esos rubros. Pero es importante también mencionar en materia de residuos, Ujú. ¿no? Que hay categorizaciones. Claro, eso es importante. También, si no mencionamos las categorizaciones Y las obligaciones, que tiene. Ajá. Si es una industria maquiladora que genera arriba de 10 toneladas de residuos peligrosos al año, Ujú. está obligada a tener un registro de residuos de manejo de residuos peligrosos, está obligado a tener presentar sus residuos anualmente con una COA federal. Ujú. Está obligada a eso. Está obligada a muchas cosas para el manejo integral de los residuos peligrosos, disponerlos en un lugar autorizado por la Semarnat, contar con sus manifiestos de residuos peligrosos, contar con un almacén de residuos peligrosos de acuerdo a lo establecido en la ley de residuos peligrosos. Y obviamente, si esta empresa genera esa cantidad más arriba de 10 kilogramos, pues está obligada a que año con año presentar su COA. Luego, Se le pasó uno. ¿cuál? Registrar plan de residuos sí. peligrosos. Hay un plan. Hay un plan. Hay un plan de residuos peligrosos que se tiene que registrar si eres mayor de 10 mayor toneladas. de 10 toneladas. Si está bajo de 10 toneladas, obviamente que no te aplican no te todos. aplican todas. No te aplica que presentes una COA anual, no te aplica que tengas El plan. el plan de integral de residuos de residuos peligrosos, es un ejemplo. Si eres menor de 400 kilogramos Sí. que generes al año, fíjate bien, dice la ley que es de competencia de los estados contar con el registro. Pero siempre y cuando entre la Semarnat y el estado hayan elaborado un convenio para poderle pasar esa competencia a los estados. Y hay muchos estados que no tienen ese convenio. Entonces los microgeneradores que son menos de 400, pues la recomendación es que lo registren ante Semarnat. Y si el estado les da el registro, adelante, aunque no tengan el convenio. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces son competencias también en claras y sobre todo pues dependiendo de la cantidad de los residuos. ¿Te fijas cómo se mueve todo este mundo de la gestión, no? Así es. Es un ejemplo de una empresa Básica. en yo industria creo, una maquiladora. maquila básica. Ese es el mix que Obviamente, tienen la mayoría. obviamente que si esa industria maquiladora se va a construir en un lugar donde hay área forestal, pues tienes que tener el cambio de uso de suelo forestal. Igual. Y el impacto ambiental por el cambio de uso de suelo. Sí.
Y seguimos agregando Y obligaciones. seguimos agregando y obligaciones. eso es una maquila, ¿no? Es Ajá. una maquila convencional que mencionó Carlos, ¿no? Obviamente que yo creo que dependiendo, como mencionábamos al principio, el giro, pues a lo mejor no le aplicarían otras autorizaciones que mencionó él ahorita. Pero yo creo que eso es lo más básico que ¿Qué la otro mayoría... tipo de maquilas no convencionales te has topado? Pues las que no tienen emisiones. Porque yo creo que cuando nos vamos por autorizaciones, tú estás obligado ¿a qué? A hacer lo que te marca la ley, ¿no? Ya sea si te vas, o sea, si nos estamos en la línea del estatal, pues te vas con la ley del estado de Sonora, ¿no? Si tienes emisiones, pues en el artículo 114 te menciona todo lo que te aplica como tu obligación, ¿no? Tener tus puertos de muestreo, hacer Tener tus plataformas. tus plataformas de muestreo, los puertos, tus bitácoras de mantenimiento de las chimeneas, tus estudios de emisiones, tu inventario de emisiones. O sea, son por autorizaciones demasiados, bueno, no demasiados, yo creo que son obligaciones que todos deberían de tener, básicas que te pide la ley. Ya si nos vamos por normas, pues ya es otro boleto, ¿no? Así es. Y escuchándolos, y no es por no es porque seamos el podcast de una empresa ambiental, pero le da peso a lo que es la consultoría ambiental, la verdad. Claro. O sea, saber tantos requerimientos y Legales. obligaciones legales a las que tienes que cumplir, pues sí, siempre se necesita un experto, ¿no? Está más que claro. Sí. ¿Cómo funcionan, ahorita que hablamos de obligaciones, cómo funcionan? Aquí sé que en el estado de Sonora específicamente te tienes que dar de alta como representante, ¿no? De ambiental, del responsable ambiental en el estado de Sonora ante sedes. ¿Cómo funciona eso? Lo que pasa, por ejemplo, la ley es muy clara y las reglas ahí están para las autorizaciones y los registros y licencias. Pero obviamente que las dependencias estatales en cuestión de medio ambiente, las que son normativas, te dan un resolutivo de tu licencia. Pero dentro de ese resolutivo también hay condicionantes importantes que te establece esa dependencia. Por ejemplo, te dice, la cédula de operación anual deberá de presentarla en el mes fulano de tal. ¿Sí? Es un ejemplo. La empresa, en el caso de Sonora, por ejemplo, deberás de contar con un responsable ambiental y que lo acredites ante esta dependencia con capacidad técnica para poder resolver problemas ambientales en la empresa. Es una buena opción, o sea, No, lo claro. veo es un buen requerimiento. Sí, ¿no? Sí. Porque pues así obligas a la empresa a que conozca cuáles son las obligaciones y requerimientos que va a tener, ¿no? Al acreditarlos ahí. Y obviamente fortalece la gestión dentro de la empresa, ¿no? Y yo creo que ahí es importante lo que menciona Carlos, ¿no? Que una persona capacitada. Porque me he topado con empresas que no tienen una persona capacitada, que contratan a alguien sin demeritar a ninguna otra profesión, a alguien que no es experto o que desconoce el área. Y esa área se va abajo, ¿no? Me refiero a abajo con obligaciones y cumplimientos que deberían de tener. Que lo que comentaba es de que yo creo que muchas empresas tienen su resolutivo, ya cumplí, ¿qué hago? Lo guardo en el cajón y ahí se queda. ¿Y qué pasa después cuando tú eres proveedor de otra empresa que te pide tu autorización, tu LAI? No, pues está vencida. Y como que tiene vencimiento. O sea, nunca la leen, pues. Entonces es importante eso, ¿no? Tener una persona responsable y que sepa de lo que tiene que hacer y cómo llevar esa área, ¿no? Sí, que está claro que no es letra muerta, pues, ¿no? Claro. Es una función activa. Claro. Y tarde que temprano puedes tener una inspección que ahorita vamos a Que tocar. vamos a ver. Y es importante mencionar lo siguiente para los que nos están escuchando y viendo. Complementar. Cuando Irán, el ingeniero Irán Llanes, menciona LAI, estamos hablando en el estado de Sonora, Sí, pero este podcast es a nivel internacional. Sí. La LAI se refiere a la licencia ambiental integral que se expide aquí en el estado de Sonora, que es a través de ella donde se tienen las autorizaciones en materia de impacto ambiental, actividades riesgosas, o si hay actividades, por ejemplo, la autorización para bancos de material pétreo, es un ejemplo. Centros de acopio. Otros estados tienen licencias ambientales, no sé cómo le llamen, pero cuando se creó la ley, aquí en el estado de Sonora en 1990, se crea la ley ambiental del estado
porque el 88 fue la ley de la LEGEPA. Entonces se crea en el 90 y era el impacto ambiental y la licencia de funcionamiento por sus emisiones. Eran esas dos autorizaciones. En el 2008, que cambia la ley, se crea la licencia ambiental integral, tratando de homologar precisamente las licencias ambientales únicas expedidas por la Federación. Donde integran todas. Donde integran, obviamente, la mayoría de las autorizaciones. No, pues muy interesante. Y bueno, ya conocimos un poco o bastante, diría yo, sí, sobre esto que viene siendo lo que es la parte de las obligaciones que puedes tener en el municipio, en el estado o en la federación. Ahora, ¿cómo se presenta un trámite, por ejemplo, ante el municipio? ¿Con qué obstáculos me topo? ¿Con qué facilidades también me puedo topar? Interesante. Fíjate que es un tema muy importante, ¿no? Sí. En los municipios grandes que tienen personal y una dirección de ecología, no es tanto la problemática en la gestión para otorgar las autorizaciones como en los municipios pequeños, que también están obligados a dar autorizaciones. ¿Por qué? Son pequeños y tal vez no exista un área de ecología en ese municipio, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotros como gestores hemos tenido la experiencia de facilitarles a las empresas que cuenten con sus autorizaciones ambientales. Y me ha tocado de manera personal ir a algunos municipios que no tienen el área de ecología y ayudarles a ellos cómo expedir una constancia de zonificación, una licencia de uso de suelo, o cuando no tienen la capacidad técnica, ellos les solicitan al Estado que les dictamine en materia de impacto ambiental, por ejemplo. Sí. ¿Sí? Entonces les ayudamos con esa gestión para que se pueda llevar a cabo esa autorización que esa empresa requiere. Y es donde entra la gestión y la capacidad de nosotros para poder apoyar a los municipios pequeños, que lo hemos hecho. Pero los municipios grandes, por ejemplo, como Hermosillo, Ciudad Juárez, Chihuahua, Querétaro, ya tienen sistemas a través de la mejora regulatoria que se expiden a través de plataformas. Ahí hago mis trámites a través de línea y me los otorgan. ¿Te fijas? Entonces hay obstáculos en tecnología, hay obstáculos en los reglamentos, en la capacidad del municipio para poder atender el área de ecología. Podría ser que te topes con que un municipio no tiene las competencias técnicas para pues dar un permiso, otorgar una facultad de algún trámite municipal y lo redirijan al Estado. Es correcto. Sí. Y en la ley está establecido en las leyes estatales que los municipios podrán solicitarle a los estados, ¿no?, el apoyo técnico para resolver algunas autorizaciones en materia de impacto ambiental. Poncio Pilato. Sí, se lava las manos. Así, ¿no? Así es. Y bueno, yéndonos al Estado, ¿cuáles son ahí los... ¿cómo se presenta un trámite ante el Estado? Por ejemplo, aquí en Sonora, nos vamos a poner fácil para ustedes. ¿Cómo se presenta un trámite y con qué en te Querétaro. topas, ¿no? Bueno, en Sonora, ¿cómo se presenta un trámite? Ay, ya no sé. No, es broma. Bueno, yo creo que aquí lo importante, y este comentario va dirigido para las personas que nunca han metido un trámite, yo creo que es muy importante, primero, si desconoces de cómo ingresar un trámite, hablar a la dependencia. Oye, quiero meter este documento, ¿cómo te lo presento? ¿Cómo lo quieres, no? ¿Cómo te lo presento? ¿Engargolado? ¿Carpeta? No sé. Eso yo creo que es lo más importante, ¿no? O sea, acercarte con ellos y que ellos te asesoren en ese ámbito, ¿no? Y ya en temas de presentación, por ejemplo, supongamos que vamos a presentar una licencia ambiental integral, pues vienen documentos que son originales, ¿no? O sea, originales me refiero a documentos legales que deben de estar...
¿cómo se les llama? Pues sí, originales. Por ejemplo, una acta constitutiva, el poder legal, situación legal del predio, la licencia de uso de suelo o la constancia. Y es a veces esos documentos que deben de ir originales para el cotejo, porque te lo deben de cotejar en la dependencia, se pasa, ¿no? O sea, se pasa que eso yo creo que es un error común que puede pasar. Que tú llevas tu carpeta, le entregas, oye, ¿y el acta? No, pues no sabía que tenía que ir original o copia certificada ante un notario. Yo creo que esos son errores comunes, pero ya con el paso del tiempo sabes que deben de ir. Yo me topé ciertos errores así, ¿no? Y no lo digo con la LAI, lo digo con otros trámites, ¿no? Como el registro. Hay veces que te piden contratos con los prestadores y a veces me los pedían en copia simple. El registro de residuos. Ajá, el registro de residuos de manejo especial. Me pedían el contrato de recolección en copia simple y hay veces que me lo pedían original, ¿no? Pero ya eso es interno, meramente interno, ¿no? Pero eso es algo que yo creo que puede ser. Y obviamente que los requisitos están establecidos dentro de la guía. Dentro de la guía. De las guías para la licencia ambiental, las guías para registro, y están publicadas la mayoría en los portales de cada dependencia en los estados, ¿no? Y ahí te vas guiando, obviamente, con esas guías, ¿no? ¿Y cuál es el proceso? Por ejemplo, bueno, no lo tocamos en el municipio, vamos a seguir hablando del estado. Si yo presento un trámite, ¿a dónde llego? Voy a ventanilla, ¿cuánto se tarda? ¿Quién revisa? ¿Cuándo me dicen que no? ¿Qué me dan al final? ¿Cómo está ese rollo? Bueno, este rollo... Ese enjuague, digamos. Obviamente que una vez cumplido con todos los requisitos de la guía, aparte de todos los documentos que te están solicitando, los documentos legales, el contenido, la información, si es en materia de impacto ambiental, actividad riesgosa, todo está documentado perfectamente bien. Entonces, esa información entra a través de una ventanilla única que tienen los estados. Está una persona ahí recibiendo. Ahí está recibiendo. Y una vez revisado a través de un checklist, te dice, ¿sabes qué? Cumples. Cuando, obviamente, ¿no? Cuando los trámites son de manera personal en ventanilla. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el estado de Querétaro no necesitas hacerlo eso. Eso desde aquí, desde el estado de Sonora, en cualquier parte que puedas estar, haces el trámite a través de la plataforma. Donde tengas internet. ¿Sí? Entonces, los tiempos varían en cada estado. Sí. Varían. Entra la información y cuando entra la información, obviamente pasa al área técnica. Los evaluadores son los que empiezan a evaluar. Y si hay información complementaria, saludos te mandan. Los evaluadores de CEDES. Sí, de CEDES. Sí, así es. Te mandan una notificación para que comparezcas por ejemplo, en menos de 3 días con información complementaria o de 5 días. 5 días. Y tú tienes que presentar esa información, si no, se te puede cancelar el trámite. Una vez que ya se ha integrado eso, tienen alrededor de 20 días hábiles en las dependencias, por ejemplo, para que te puedan entregar un dictamen en una resolución, ya sea favorable o una negativa, ¿no? Ese es en términos coloquiales. Generales, ¿no? Generales. Sí. Por ejemplo, en el estado de Querétaro, lo digo por Querétaro porque conocemos la tramitología en Querétaro por las empresas que tenemos ahí en Querétaro. En este caso se hace a través de la plataforma, ¿no? El formato de inducción, formulario de inducción se llena. También hay cierta información que hay que subirle a la plataforma, aspectos legales, documentos legales, en fin, todo lo que conlleva la solicitud para obtener la autorización en materia de impacto ambiental. Y ellos tienen alrededor de 60 días, por ejemplo, para poderte dictaminar. Y en ese transcurso de los 60 días, obviamente que pues te piden información complementaria, oye, esto, otro. Pero algo curioso en el estado de Querétaro, ¿no? Mete uno la información y después ellos te dicen, esto es de competencia del estado o de la federación. Si es de competencia de la federación, vas a tener que tramitar tu licencia ambiental única si tienes emisiones. Sí. O si en materia de impacto ambiental es de ellos, pero vas a tramitar con ellos. Pero si es de competencia estatal, cuando empieces a funcionar,
me vas a solicitar la licencia de funcionamiento, te dice. Es un previo, ¿no? Un previo Sí. de que, te aplica esto. Te aplica esto para poderte guiar con qué dependencia lo tienes que hacer. No, es que es un A sistema diferencia- un poco más amigable en la guía. Ajá, sí, Sí. y muy rápida. Sí, es muy rápido. Es muy rápida. Y por ejemplo, aquí en el estado de Sonora es diferente, en el estado de Chihuahua también es diferente, en Baja California. En fin, pues, cada quien tiene su propia normativa, manera. ¿no? Su manera de hacer las cosas, y obviamente están fundamentadas también en la ley de procedimiento administrativo. Por ejemplo, en el estado de Sonora tenemos la ley de procedimiento administrativo del estado de Sonora. En la federación está la ley de procedimiento administrativo del estado de la federación para los trámites federales, y todos los estados tienen su propia ley de procedimiento administrativo, que es la que te está diciendo los términos, los tiempos, ¿no? También. Y hay un lugar, ¿no? En donde en todo México es igual. La Semarnat. A Sí, nivel federal. La Ok. Semarnat. Me comentaba Irán antes de empezar a grabar que para él la Semarnat es una de las dependencias federales más funcionales que hay. Yo conozco una mejor, que es el SAT. No en la cuestión de burocrático, pero en la cuestión administrativa y de Ahí te va a inspección caer el es, Amala. es impresionante, y de automatización es uno de los mejores del mundo, me atrevo a decirlo, Sí. el SAT. Pero además del SAT me comentabas que Semarnat es una dependencia con la que te gusta mucho trabajar. Sí. Cuéntanos cómo es hacer un trámite en Semarnat, y con qué obstáculos te Me he topas topado. y con qué facilidades, como ahorita nos mencionaba Carlos, algunas facilidades estatales en el estado de Querétaro te topas, ¿no? Ok. Bueno, ahorita que estábamos comentando eso, Carlos me dijo, yo creo que no. Pero él tiene sus puntos, yo tengo los míos, el por qué no. Yo lo veo del tema, él lo comentaba del tema de resoluciones, yo lo comentaba del tema de ingresos de trámites. ¿Y a qué me refería con eso? Que se me hacía un poco más sencillo, más amigable, porque como lo comenté desde el principio, tú llamas y obviamente ves tus guías, ves todo eso, llevas todo ese trámite. Eso creo que hay que andar un poco más en eso, para que te interrumpa. Ujú. Las dependencias y los municipios y la federación generalmente tienen guías. Sí. ¿Y dónde puedes acceder a esas guías? Bueno, en Semarnat pues está la Ah. página de Semarnat, ¿no? Y Dice- obviamente que está regulado por la mejora regulatoria, Sí. que es la COFEMER. La COFEMER. La es COFEMER, correcto. que es la que emite las guías, los formatos para hacer los trámites federales. Ujú. ¿Sí? Y eso está en el boletín, en el diario oficial Sí, de la claro. federación, y están en sus páginas de internet de ellos, y hay formatos que son validez oficial. Entonces, eso evita la discrecionalidad, ¿no? Para las dependencias, y que únicamente se aboquen a lo que establecen los formatos y no estén pidiendo información que no compete a las guías, a los formatos de cada autorización. Sí, o sea, Adelante. a lo que dice Carlos es cierto, pues yo me refiero a eso. ¿Y por qué lo pongo así como en ¿Cómo? tela de juicio, como lo quieran llamar? Porque me he topado que a veces en municipios tus guías dicen una cosa, cuando vas a presentar el trámite, oye, te faltó esto. Oye, pero ¿dónde viene? ¿Dónde dice? No, pues lo pusimos la semana pasada. Exacto. Oye, ¿por qué no me avisaste? Yo soy tu prestador de servicio, un correo. X. No, nunca te avisan, solo te avisan en el momento. Eso se llama discrecionalidad. Es correcto. Y déjenme les comento que no es exclusiva de los de la Federación de Municipios, de sí. Pasa hasta en las empresas internas. Saludos a mi laboratorio acreditado y a mi área de calidad, en donde Ya salieron embarrados. en donde llenas las hojas de campo las hojas como dice el procedimiento, y luego Sí. te dice, ay, ya venció este procedimiento, hay uno nuevo, ¿y cuándo lo publicaste? Ayer. ¿Y por qué no lo mandaste? A lo mejor están remitentes no bloqueados, o no tenía tu correo, no lo puse. Spam. Sí, o no llegó. No llegó. Y a volver a hacer el trabajo, ¿no? Sí. Eso O sea, pasa en muchos lugares. A eso es lo que me refería, ¿no? O sea, no digo que... O sea, no me iba por el tema que comentaba Carlos de las resoluciones, yo me iba por eso. Que me he topado con esos obstáculos, ¿no? Que a veces piden cosas que realmente... No que no deberían de pedir, sino que no está publicado, pues. Y en Semarnat, no.
Eso es la guía y eso es. Y aparte yo me cercioro. Oye, quiero hablar con un técnico, mira, traigo este trámite, le comento cuál es el trámite. Ah, ok, ¿cómo estás llenando la guía? Lo estoy llenando de esta manera. Mira, ¿sabes qué? Para que te ahorres esto, llénala de esta manera. O sea, ese tipo de comentarios que te hacen los técnicos se me hace genial. ¿Por qué? Porque más adelante, si tú te equivocas en algo, cae en lo que comentaba Carlos, te piden información adicional por errores que pueden ser engorrosos, pues que no necesitas que se aplace más el tiempo de tu resolución, pues. Entonces, a eso voy, pues eso es lo que me gusta de Semarnat, pues que aquí está en mi guía y esto es lo que tienes que presentar y añádale esto para que como complementos, ¿no? Entonces, a eso es lo que voy, pues esa es la diferencia que yo veo, ¿no? No, sí, y comparto la misma opinión, pero todo se deriva de la competencia de la mejora regulatoria, Sí. que es a través de la COFEMER. Todo se deriva ahí. Si todos los estados tuvieran su mejora regulatoria, ¿sí?, también facilitarían la tramitología y la gestión Claro. de esa forma como la tiene Semarnat. Si todos los municipios también lo tuvieran, pues también créeme que se facilitarían las cosas. Donde yo veo a veces complicado el tema en Áreas de mejora, áreas de oportunidad. en las áreas de oportunidad, más que nada porque no son problemas, Claro. ¿no? Son áreas de oportunidad, es en el tiempo de respuesta Claro. de parte de la Semarnat. ¿Por qué? Porque a lo mejor la capacidad técnica está rebasada por tantas Bueno, las horas solicitudes, hombres, ¿no? ¿sí? Sí, Por las horas, tantas sí. solicitudes de autorizaciones, de licencia, de registros. Sí, se ven arrebasados. Sí. Entonces se va extendiendo, se va extendiendo el tiempo y uno lo entiende. Pero hay empresas de fuertes corporativos, compañías mineras, que les afectan esos tiempos, ¿no? Y ellos Cada día muchas perdido veces, es lamentablemente, dinero perdido. acuden a los tribunales, donde los tribunales tienen que resolverles la petición por los tiempos que no se cumplieron en la ley dentro y que no de la tienen gestión. tanta competencia técnica, ¿no? Sí. Como lo tiene la gente de Semarnat. Entonces, y en ese caso, pues, le dicen los tribunales, emite el juez un dicta a la Semarnat en atención a la petición que le está haciendo fulana empresa, que en un término de 5 días tiene que resolverle, por ejemplo. Entonces, sí ha habido ese tipo de casos que se han dado, ¿no? Que, pues, les tiene que dar prioridad a unas cosas y otras cosas, pues, las van poniendo abajo, ¿no? Y se van rezagando las autorizaciones y eso repercute, pues, en la economía del país, en la facilidad de que vengan más empresas. Es el único que yo veo, ¿no? Todo lo demás en cuestión de gestión, de atención, mis respetos, atención de primera, los técnicos súper capacitados. Estamos en buenas manos en ese aspecto. Pero sí, en los tiempos de respuesta donde está rebasado. Sí, y yo creo que ahí también tiene mucho que ver la persona que va a gestionar ese trámite, ¿no? Porque yo creo que ahí tiene que ver mucho como el que se tenga una buena relación con la persona que está en ventanillas. Y esto lo digo para las empresas que son como nosotros, ¿no? Que hacen este tipo de gestiones. Las gestiones. Ajá. ¿Por qué? Porque a veces ya el hecho de estar ahí todos los días o cada semana, pues te vuelves como casi, no su compañero de trabajo, pero ya lo conoces, pues. Y eso a veces te ayuda a tu gestión, ¿no? De que, oye, no sé, me llegó esta notificación. ¿Salió negativa o no? O sea, ese tipo de detalles yo creo que muchas empresas deberían de tomar en cuenta, ¿no? También. Pues ahí está, ojalá sirva que le llegue a alguien de ahí de la Secretaría de Hacienda que reparte los recursos, el recadito para que apoyen a Semarnat, con sí, mayor presupuesto para gestores técnicos, ¿no? Bueno, para evaluadores. La plataforma. Y es que son muchas de las solicitudes de autorización, Luis Carlos. La zona federal marítimo terrestre, los cambios de uso de suelo, el impacto ambiental, actividades riesgosas, los planes de manejo de residuos peligrosos, registros, en fin, muchos trámites que se hacen ante Semarnat. No, y yo creo que te das cuenta de la
del tamaño de trabajo que tienen. Yo lo digo desde mi punto de vista con las cosas federales, ¿no? Cuando son esos meses de presentar cosas federales, perdón, la plataforma se vuelve... Se satura. Se satura. O sea, no digo que sea mala, ¿no? Es una muy buena plataforma. O sea, es muy buena, es muy accesible, sí tiene sus mejoras, como dijiste, pero pasan una infinidad de cosas con la plataforma que sí carece de esos servidores que deberían de tener la plataforma para que no caigan, ¿no? A mí me ha pasado N cantidad de situaciones que a veces te dices, oye, ¿cómo resuelvo esto? ¿Y a quién le hablas, no? Porque la plataforma no es directamente con Semarnat, es Cinatec la plataforma, ¿no? Pero pues ahí es donde tú presentas tu cédula. Y a veces pues es de mandar correos, servicio del Cinatec o directamente Semarnat. Y pues, como dicen, cada día que pasa, pues pierdes un día, ¿no? Pierdes mucho tiempo. Entonces hay veces que ese tiempo pues se te va comiendo y a veces, ¿qué haces en ese tipo de situaciones? Pues, Y bueno, ya entendemos la parte regulatoria, y cómo tramitar y todo esto, pero hay otra parte que también platicamos en el episodio pasado que viene siendo la parte de inspección y vigilancia, quien se encarga de que las cosas sucedan. De que las cosas sucedan, o sea, más bien sigan sucediendo. Que sigan sucediendo. Porque como bien comentabas ahorita, pues agarro mi resolutivo y lo guardo. Claro. Y si no hubiera una dependencia de control, inspección y vigilancia, pues entonces si fuera así, llegó mi papelito y lo guardo y ya. Claro. Pero no, el papelito no se guarda, es un papelito activo, son obligaciones recurrentes y tarde que temprano alguien te puede ir a inspeccionar que las estés cumpliendo o no. ¿Cómo funciona en los municipios la inspección y vigilancia? Bueno, en los municipios depende de los reglamentos interiores de los municipios, ¿sí? Cada municipio tiene su estructura, obviamente, ¿no? Tiene su estructura de sus dependencias y en unas recae en las dependencias de obras públicas o desarrollo urbano y ecología, el área de ecología para poder otorgar las autorizaciones. Entonces, me perdí ahí en la inspección. En la pregunta. En la pregunta. Sí, ¿cómo inspeccionan ellos? En la inspección. Ok. En algunas de los municipios grandes cuentan con esa área de ecología, pero también cuentan con el área de inspección, un área de inspección en ecología. Y son ellos los inspectores quienes hacen las inspecciones ambientales en materia de su competencia. Otras a través de tesorería municipal, ¿no? También están implementadas inspección y vigilancia. Otras a través de sindicatura, otras a través directamente del presidente municipal porque son municipios pequeños, u otras a través de la Secretaría del municipio. Entonces, se basan obviamente de acuerdo al reglamento de las dependencias, al reglamento interior del municipio, de acuerdo como esté conformado, donde recae esa área de inspección y vigilancia, porque tiene que estar fundamentada y motivada la inspección. Y algo muy importante que deben de tomar en cuenta, que viene siendo, por ejemplo, la ley de procedimiento administrativo, por ejemplo, para el estado de Sonora o para el estado de Querétaro, Chihuahua. Hay una ley de procedimientos que esa misma ley de procedimiento del estado los llevan a cabo los municipios y se sujetan a la ley de procedimiento. Si no se sujetan a la ley de procedimiento administrativo, se les cae la inspección. Porque tiene que ir fundamentada y motivada. ¿Quién es el inspector? ¿Tiene nombramiento? ¿Quién le otorgó el nombramiento? O sea, toda una secuencia jurídica legal que debe de fundamentarse y motivarse la inspección. Ahora, no cualquiera, de acuerdo a la ley de procedimiento administrativo, es como se instaura la sanción, como se instaura la determinar cuáles son las omisiones que no has cumplido, cuáles son las omisiones que has cometido con la licencia que te autoricé yo, que es el municipio.
Y de acuerdo, obviamente, al procedimiento es como se van deslindando o se van llevando a cabo las pruebas, las evidencias de que has cumplido o no has cumplido. Te doy plazos para que me entregue la información. Ya si no me entregues la información, te instauro ya una sanción. Y en esa sanción te digo por qué, fundamentado y motivado. La multa también te la hago llegar y tienes un término de tanto tiempo de hacer el pago de la multa. Si no, pues te puede llegar en un embargo. ¿Y en los estados cómo funciona, Irán? En los estados, ¿cómo funciona? Pues básicamente yo creo que sigue la misma línea que comentaba Carlos, ¿no? Lo que es inspección y vigilancia se basa en lo mismo, solo que si hablamos, por ejemplo, de aquí del estado de Sonora, pues la dependencia que hace inspección y vigilancia a nivel estatal es PROAES, ¿no? Que es una procuraduría. Que es una procuraduría. Hasta hace poco en Sonora no había una procuraduría. Antes todo era partía del mismo departamento, ¿no? De la misma dependencia. En otros estados tengo entendido que todavía funciona así en el país, ¿no? Sí. ¿Y cuáles son los pros y los contras? Digo brevemente, porque sé que nos podemos explayar en eso. ¿Y por qué se recomienda que los estados tengan su propia procuraduría? Obviamente porque las dependencias normativas no pueden ser juez ni parte. Claro. Tan facilito. No te puedo yo autorizar y también y vigilarte. Bueno, en teoría, porque sí, en algunos estados todavía pasa así, ¿no? Sí, pero tienen, pero a eso vamos, pues, ¿no? No puede ser juez y parte, pero son juez y parte. Y pueden tener un área jurídica, un área de la dirección general, pero ¿de quién depende la firma? Sí, ¿no? del mismo que otorga los permisos. Exactamente. Entonces, a eso se refiere, por eso que en el 2012, por ejemplo, aquí en el estado de Sonora se crea la ley para la Procuraduría Ambiental del estado de Sonora, donde se le da atribuciones y que sea autónoma, ¿no? ¿Y en la federación? La Profepa, la Pero, Procuraduría Federal de ¿cuáles Protección son las Ambiental. diferencias? ¿Cómo funciona una inspección de la federación? Hablamos de la Ley de Procedimiento Administrativo Pero esta es estatal federal. y ahora es federal. Y muy parecido. Nadie te puede cerrar ni clausurar una industria importante, una industria, un comercio, un servicio, si no tienes instaurado un procedimiento administrativo. Es tu derecho que te lo instauren. Si te están cerrando sin instaurarte un procedimiento administrativo, te están dejando en estado de indefenso. Es una violación a la ley del procedimiento administrativo y también a la ley general del equilibrio ecológico. Sí, y eso me lleva a la siguiente pregunta justamente, ¿no? ¿Cómo atiendes una inspección? Bueno, eso yo creo que me gustaría más adelante, indistintamente, un tema que ojalá y pueda llevarse a cabo, ¿no? La invitación a la procuradora aquí del estado de Sonora o de otra parte, ¿no? Pero te voy el procedimiento para llevarlo a cabo. Sí, o sea, ¿cómo yo soy una empresa? O sea, estamos hablando de todas las obligaciones y ya me di de alta y tengo mis obligaciones, tengo mi LAI y todo eso, y me llega una inspección, por ejemplo, de PROAES. Okay. ¿Cómo la atiendo? Bueno, en primer lugar, siempre hay que atender las inspecciones. Claro. ¿No? Sí. ¿Podría darse el caso que sí les nieguen la entrada? ¿Podría darse el caso? Claro, Sí, que sí, pero ¿Por qué no se recomienda? porque te puede negar. Ok, ¿sabes qué? No te puedo atender. Ok, te dejo la notificación y vengo tal día de mañana o pasado. Es un ejemplo. Ya si no te atienden, no lo atiendes al otro día que te está notificando, ahora sí, puede usar la fuerza pública. Está facultado para poder llamar a las autoridades correspondientes para que te dejen hacer Para que te tumben la la puerta. inspección. Básicamente. Está dentro de... ¿Por qué? Porque si estás negando es que algo escondes. Y si yo no me estoy negando, pues no tengo nada que temer ni esconder. Como las inspecciones de rutina ¿No? de los carros, ¿no? Así. Te puedes negar, pero si no, algo escondes, ¿no? Dicen. Entonces siempre hay que tener esa buena disponibilidad. Si tengo mis autorizaciones, ahí te las van a pedir, las obligaciones, las condicionantes. Entonces lo mejor que puedes hacer es entregar la información para darle cumplimiento a esa inspección. Tienes 5 días hábiles en ese momento
a partir del día siguiente, para que en caso de que tú no tengas una autorización a la mano que se quedó allá o que no vino el responsable de esa área o que el jefe la tiene, tienes 5 días para poderla entregar y presentar y que no sea una omisión. Son los mismos días ante ante Profepa, si fuera una inspección federal. Debe de ser porque normalmente las leyes de la ley federal la ley de procedimiento administrativo federal son homologadas los estados con esa ley en esa materia, ¿no? ¿Cuáles son las posibles penalizaciones que me pueden dar a mí si yo no tengo alguna documentación o algo una obligación vaya que no esté cumpliendo? Mira, el procedimiento para llevar a cabo una inspección, cuando se lleva a cabo la inspección, tienes 5 días para presentar la información que no tenías. Posteriormente, la autoridad, en este caso la Procuraduría, te emite un documento que se llama emplazamiento, medida de emplazamiento para que te está señalando ahora sí las irregularidades que tú no tenías, aunque le hayas presentado en los 5 días o en el momento que las tenías. Entonces, lo que no tienes, te dice, esto es lo que no tenías. ¿Sí? Te doy 10 días para que comparezcas y te hagas una defensa y a lo mejor la tienes por ahí y me la puedas entregar. Si tú ya no compareces en esos 10 días, ellos ya emiten la resolución final, que es una sanción, y te establecen la sanción por lo que tú no tenías. Pero también en el emplazamiento te pueden dictar medidas de urgente aplicación. Ellos hayan detectado que tus residuos, por ejemplo, tus residuos de manejo especial estaban sobre el suelo y no deben de estar sobre el suelo desnudo. Y ellos te pueden dictaminar, hey, esa acción me los vas a poner en 10 días y me lo vas a avisar. Me vas a notificar en 10 días de que corregiste esa omisión porque estoy viendo que tienes ese problema. Es una medida de pronta, de una medida de urgente aplicación. Es un ejemplo. Debes de cumplir con todo eso. Cuando tú ya tienes la sanción, obviamente tienes 3 opciones. Conmutarla, es decir, yo tengo una deficiencia en mis actividades, me falta una cabina de pintura y me señalaron que mis emisiones las tengo fugitivas y que las tengo que conducir. Pues voy a solicitar mejor una conmutación por esa cantidad que me están cobrando, la multa, la voy a solicitar que yo voy a invertir en esa actividad, en esa obra. Esa es una. Tienes otra oportunidad de decir, hey, no estoy de acuerdo con la resolución y estoy solicitando un recurso de inconformidad porque se equivocó la Procuraduría o porque no está de acuerdo con un dictamen con la Procuraduría. ¿Sí? Y la otra opción es, hey, he cumplido con todo esto y aún así me has sancionado. Reconsidérame la multa porque no soy recurrente, porque esto, por lo otro y aquello, y lo tienes que fundamentar y motivar para que te pueda una reconsideración si es que la autoridad así lo considera. ¿Qué hay de las condonaciones? Permíteme tantito. Después de estas 3 opciones, sí, claro, ese es ante la autoridad. Si tú, el recurso de inconformidad, tú sientes que tenía razón y la Procuraduría dice, no, es que yo tengo la razón. Ok, te vas a los tribunales y ahí sometes ante los tribunales la apelación. Y son los tribunales los que van a dictar si tienes la razón tú o la tiene la Procuraduría. ¿Ok? Caso extremo. Caso extremo. Que eso, por lo general, nunca es bueno llegar hasta eso, pues, ¿no? Siempre hay que terminar haciendo las cosas como deben de ser y apegarnos a lo que es el cumplimiento legal. Posteriormente... Bueno, también es, no es recomendable, pero sigue estando dentro del marco legal. No, claro. Sí. De eso que pues, es un recurso que tú tienes y que todos los ciudadanos lo tenemos. Y está bien. Es una forma que nos podemos defender ante las autoridades. Y sé que existen también condonaciones y conmutaciones. Conmutaciones, condonaciones no. Conmutación.
La conmutación es la que te comento. Pues. Esa es la condonación. Es decir, te conmuto esa cantidad que te estoy poniendo, preséntame un proyecto ambiental que sí va a tener impactos favorables en el medio ambiente, La sociedad. ante la sociedad o ante tu empresa si lo requiere. Entonces la autoridad lo analiza y si cumple con esos criterios que están establecidos en la ley, pues te lo puede conmutar, autorizar. Puedes terminar en la cárcel, vaya, la pregunta fuerte, ¿no? Pero por no cumplir el pago de alguna multa de un acto administrativo. Tú lo has dicho, es un acto administrativo, no es una situación penal. Los delitos ambientales llevan 3 conceptos muy importantes, indicadores que te hacen que es un delito, que es como lo haces con dolo, lo haces de mala fe y también estás generando un daño al medio ambiente. Esos 3 criterios van implícitos dentro de un delito ambiental. Si los cumples, pues es un delito ambiental, puedes tener sanciones severas o también arresto o también cárcel. Pero todo ya depende cuando llegue a ese grado. Claro o sea, en que pocas sí. palabras, si yo estoy contaminando conscientemente, llevando cianuro hacia un río y lo estoy haciendo de que casi llevando Por eso bitácoras, ¿no? O sea, por eso puedo es terminar dolo, mala fe. puedo y terminar estás ahí sí así es. en la cárcel. Muy interesante. O clausura, ¿no? Así Y es. clausura O también. clausura. También. Y bueno, sé que también en el podcast pasado hablábamos de que estas generalmente dependencias de control, inspección y vigilancia también tienen programas de autorregulación. Conozco acá de antemano que Irán estuvo trabajando el año pasado como ahí evaluador de un programa de autorregulación que tuvo PROAES. Sé que sabe del tema. Quisiera que tú nos explicaras pues qué son los programas de cumplimiento de autorregulación, qué son, para qué sirven, qué beneficios tienen y algunos ejemplos como en el programa que tú participaste ahí en PROAES Era de certificación, o en Industria Limpia, que viene siendo igual un programa pues, de cumplimiento, ¿no? de cumplimiento. Sí. Pues bueno, ¿de qué sirven? ¿O qué son más bien? Los programas de regulación, autorregulación, como la palabra lo dice, ¿no? Son de autorregularte, es una empresa que no está regulada o que no está cumpliendo, ¿no? Y básicamente la función que yo tuve en ese momento fue ser un auditor, ¿no? Como de PROAES, ¿no? ¿Y qué es lo que revisaba? Lo que comentaba Carlos, ¿no? Yo revisaba sus autorizaciones, sus cumplimientos, que estuvieran bien. Y en caso de que no tuvieran algo, pues se hace un plan de acción, ¿no? Y ese plan de acción, pues, es de en qué tanto tiempo voy a poder cumplir con esto, ¿no? Y en qué beneficios tiene estar en ese tipo de autorregulaciones o certificados. Pues, principalmente la PROAES en ese momento te daba el certificado y no te daba... no tenías visitas con ellos por 2 años, me parece. Visitas de inspección. Visitas de inspección, a menos Que fuera a través de una denuncia. a través de una denuncia ciudadana, a menos, ¿no? Pero ese era uno de los beneficios que tenías. Aparte que, pues, estar en ese tipo de certificaciones te da un renombre. ¿Por qué? Porque significa que tú estás consciente de lo que estás haciendo y estás siendo responsable a cumplir con las leyes y reglamentos, que muchas empresas no lo hacen, pues. Entonces, eso te da un renombre a ti como empresa, igual en el tema, ya pasándome a Profepa, si estás en Industria Limpia, que es el caso de Profepa, pues te da un renombre, lo puedes usar de que, oye, yo estoy como Industria Limpia, tengo esto, y eso con los proveedores te ayuda a tener un mayor impacto, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues hay veces que en los certificados tienes que tener un impacto social, ¿no? Ayudar a la comunidad, adoptar un árbol, adoptar un camellón, o bien una escuela. O sea, no nomás es lo documental, sino también apoyar a la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que conocer esos beneficios de esos certificados te da un plus a estar arriba de otras empresas. Bueno, no arriba, sino que tener ese plus que a lo mejor como inversionista dices, mira, voy a invertir aquí en esta maquila o en esta empresa que sé que cumple, ¿no?
Entonces, yo creo que eso puede ser, ¿no? No sé si Carlos quiera complementar algo de lo que No, estaba y antes de que comentando. complemente, yo le quería hacer una pregunta a Carlos. De hecho, sé que también otro de los beneficios que pueden tener los programas de autorregulación o de certificación, pues son una buena oportunidad, vaya, para quienes a veces están en incumplimiento, ¿no? Claro. Porque pues hay empresas que están en un incumplimiento tremendo y lo saben, y a veces llega la persona correcta para arreglar eso y dice, híjole, quiero hacerlo, pero me va a costar, y luego le dice el de administración y finanzas, le dice, oye, sí nos va a costar un friego, mejor espérate a ver si nos llega inspección o no. Pero cuando llegan estos programas de certificación y autorregulación, está la oportunidad de sumarte y que te puedas regularizar a un menor costo, pues vaya, y evitarte las posibles sanciones, que es lo que hubieran hecho que desde un principio la empresa se desanimara a hacer la inversión para regularse, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso? Digo, No, sí. quiero también hacer mención especial que fuiste uno de los impulsores de un programa de certificación de autorregulación, porque fuiste subprocurador de la Procuraduría Ambiental Estatal de Sonora ya hace algunos años, ¿no? Así. Ya está fuera de ahí de eso. Sigue en lo ambiental, sigue aquí con nosotros con el corporativo, pero hubo un momento donde te deslindaste hasta del corporativo por cumplir esa función cabalmente, ¿no? Y siempre has sido un fiel impulsor de los programas de autorregulación, porque dices que el trabajo del gobierno no debe de ser, pues es como a través de las inspecciones y de las sanciones, es como querer educar a alguien, pues a través pues como decíamos, educar a un perro que está muy mal, un animal, o sea, es maltrato animal, a través de los golpes o los circos, que ahora está prohibido educar a los animales a que hagan cosas pues a través de la violencia. No es así. Entonces es a través de la recompensa, es a través de la atracción. Y decías, necesitamos impulsar a que las empresas se sumen solas, Sí. no estarlas sumando a través de multas, ¿no? Entonces, pues sí nos gustaría que nos compartieras Mira, de qué se trata. lo más conveniente y lo más recomendable para los estados y para la federación es que tengan los programas de certificación ambiental las dependencias estatales. Tengan instaurado ese programa, sobre todo en las procuradurías ambientales, que son las que llevan a cabo la emisión de estos certificados. ¿Por qué? Miren, en Sonora tenemos más de 30,000 unidades de negocio que requieren autorizaciones ambientales. La Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, supongamos que tiene 6 inspectores, pues no se da abasto para inspeccionar a tantas y tantas unidades de negocio. Entonces, en aquel entonces, vaya la repetición de la misma palabra, ¿no? Se propuso a la Procuraduría elaborar este programa de certificación ambiental. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que los inspectores atendieran las empresas o atendieran actividades, pues, que no están cumpliendo, que no están en el pandero, por decir, a vista, y que han sido inspeccionadas. Entonces, la idea es que las empresas que están en cumplimiento obtengan ese certificado voluntariamente, porque es voluntario. Y de esa forma, dice, las empresas se certifican ambientalmente y gozan de esos beneficios que decía Irán. Son 2 años de la vigencia del certificado y gozan de que no van a tener inspecciones ordinarias, al menos que sea una denuncia, y del valor agregado que es la del certificado. Entonces, ¿la Procuraduría qué hace? Pues ya mis inspectores lo dirijo mejor a las actividades que siento yo que no hemos regularizado, que son muchas. Y si nosotros vemos tantos, por decirlo así, centros de acopio de chatarra, ¿no? Centros de acopio que están de manera irregular en todo el estado, en todos los países, en todo el país, digo, ¿no? Entonces,
ahí es donde dirían, pues un ejemplo de dirigir las inspecciones y de esa forma ir abarcando más el cumplimiento ambiental y fortalecer más el cumplimiento ambiental en las unidades de negocio en los estados. Por eso es como nace este programa. Es una gran ventaja. ¿Por qué te dan un certificado? ¿Por qué te mereces un certificado? Yo te preguntaría, Luis. Pues por hacer bien las cosas. Bueno, esa es mi obligación. Ok. Bueno, por hacer más de lo que me toca. Es correcto. Por eso te voy a entregar un reconocimiento. Porque las leyes las tienes que cumplir y no por eso te voy a entregar un certificado y te voy a felicitar. No. ¿Qué estás haciendo más allá de las leyes y las normas? ¿Qué estás aportando más a la sociedad? Y por eso te voy a entregar un reconocimiento. Y si hay incentivos fiscales, los voy a poner a tu alcance también. Si hay promociones de las que has hablado anteriormente, ahí están. De los beneficios que tiene. Es por eso que los invitamos a que se integren, que aprovechen ahorita el programa de certificación ambiental que tiene la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora para que sus empresas sean certificadas bajo este programa. Afortunadamente, dentro de nuestro corporativo, lo que viene siendo Quindeplan, es la primera unidad auditora de inspección autorizada por la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora. Ya somos aparte de nuestros servicios, ya somos una unidad auditora que podemos llevar a cabo el proceso de certificación en la industria, comercio y servicio que lo requiera. No, muy interesante. Y sobre todo lo que comentabas, ¿no? Yo siempre he sido, pues, vocero, por decirlo así, de que nos toca vivir como prestadores de servicios ambientales, que generalmente las empresas que más cumplen son las más inspeccionadas y las más visitadas, ¿no? Cuando sabemos que hay muchas otras empresas, por ejemplo, los talleres es muy común, o las recicladoras, algunas chatarreras, pues que están en incumplimiento y que nunca reciben una visita, ¿no? Y dices, al que más obligas a cumplir y el que más te cumple es el que más quieres castigar. Y también entendemos que esas empresas son las que más tienen recursos para solventar actos administrativos o hacer mejora. Pero ahí es donde digo, pues, y te doy totalmente la razón, si hay un buen programa de regulación y certificación para que las grandes empresas estén reguladas y estén haciendo más ante la sociedad, y que si los sistemas de inspección y vigilancia puedan ir a esos lugares en donde no están regulados, que generalmente son lugares y negocios con menos recursos, pero que también a lo mejor con el tiempo que ellos pongan más atención ahí, van a empezar a impulsar al gobierno a que también los apoye para que se metan a esa regulación ambiental. O sea, tampoco llegar con la batuta, con el garrote, quise decir, sobre el taller y sobre la chatarrera que no cumplen, sino también llegar, a ver, vamos viendo, no cumples, nunca te he puesto atención, contaminas hasta más que una maquila grande, pero bueno, aquí estamos y tampoco vengo a sancionarte, sino a ayudarte a ver cómo podemos trabajar en conjunto para que dejes de contaminar el medio ambiente, ¿no? Esa es una de las labores que tienen las dependencias normativas, invitar a la sociedad que se sume, ¿no?, al cumplimiento ambiental de una manera voluntaria, de buena forma, pues, como dices tú, sin ir con el garrote. Pero bueno, ya te estoy diciendo cómo te puedo ayudar, esto es, acércate. Ya si tú no te acercas ni te quieres dejar ayudar, bueno, atente a las consecuencias. Es un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque te puedo inspeccionar y te voy a sancionar. Pero pues de eso no se trata ser recaudatorio, pues. Se trata de hacer cumplir la ley para el bienestar y la prevención de la contaminación que todos tenemos derecho bajo el artículo 4 de la Constitución. Pues muy interesante. Y bueno, yo creo que ya es momento ahora sí de culminar. Y me gustaría cerrar con algo que no va a ser un cierre rápido. También se me van a explayar, yo lo sé. Un cierre rápido, yo sé. Me gustaría que ustedes dos como expertos pues den sus recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones, Hiram, para estar al corriente con tus obligaciones ambientales? Bueno. ¿Qué les dices a esas empresas, empresarios
también a los responsables ambientales de las empresas, a los representantes, a los Ahí gerentes está. de medio ambiente. Ahí está la cámara, Irán, diles, ¿qué les recomiendas para estar al corriente? Bueno, ¿qué les recomiendo? Yo creo que lo he venido diciendo a lo largo de esta plática. Lean sus resolutivos, lean sus cumplimientos. Sí, la verdad, ¿Dónde escuchabas? el leer eso te va a salvar de muchas cosas, ¿no? Muchas obligaciones. Y principalmente no nomás leer tus resolutivos, sino leer, adentrarte a la ley, a las normas. Y principalmente también a las empresas maquiladoras que tengan a personas que realmente estudiaron eso. Ajá. Eso es muy importante, tener a alguien especializado, porque no te va a hacer un mismo trabajo una persona que estudió para eso a otra persona que realmente no lo hizo, que tomó un diplomado, ¿no? O sea, no lo demerito, pero digo que tener a una persona que estudió para eso es la mejor opción. Y cerrando ese tema de leer y conocer tus obligaciones, pues capacitar a esa persona que va a estar ahí, ¿no? Capacitarlo, y me refiero a los cumplimientos que deben de tener, que es tu COA, tus bitácoras, tus manifiestos, tus planes de manejo, Que escuchen el podcast. que escuchen el podcast, Otra de las recomendaciones. que nos contraten. No, es que la realidad es que tener un asesor en esta materia es tener otros ojos, son otra cabeza, son expertos, somos personas que lo vemos día a día. Ellos tendrán su día, ¿no? Y ellos saben lo que hacen ahí en la maquila. Nosotros sabemos lo que hacemos acá afuera con las dependencias, nosotros los peleamos, nosotros vamos el cómo sí me puedes ayudar. Eso es lo que realmente necesita una empresa, ¿no? Aparte de todo eso, pues tener sus calendarios, ¿no? Tener un buen calendario de tus cumplimientos normativos es perfecto. Yo creo que tener calendarizado tu año, de que saber que me toca, que la COA es en tal fecha, mis estudios los tengo que hacer en tal fecha, la disposición de mis residuos son cada tanto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es lo básico que debería de conocer. Ya después, si nos centramos en seguridad, pues es otro tema, ¿no? Pero el medio ambiente, yo consideraría que esas serían unas de mis recomendaciones, ¿no? Carlos, tus recomendaciones. Pues ya muchas de esas Voz autorizada para dar recomendaciones. Irán ya las ha señalado. Es importante todo lo que señala Irán, pero también es importante tener conciencia, sobre todo, de cuidar el medio ambiente, tener esa actitud de ir hacia adelante, de cuidar el medio ambiente, de ir más allá de las normas, de las leyes en cada empresa. Y sí, una gran recomendación, no porque estemos en el área de consultoría, pero traten de tener un consultor externo que les pueda apoyar, como dice Irán, y tener 4 ojos, una persona experta que les pueda llevar a que siempre estén dentro de la legalidad y siempre cumpliendo dentro de la ley ambiental y la normatividad. Es muy recomendable invertir también en la gestión, en la gestoría, en la asesoría. Es una gran inversión, créanme. ¿Sí? Yo creo con eso podría comentarte y obviamente pues procuren la certificación ambiental, sí. Los beneficios que tiene, aprovéchenlos, de veras aprovechenlos. Certifíquense todo lo que se pueda. Sí. Las auditorías internas o los diagnósticos ambientales, importante que se apliquen a través de la consultoría externa. Eso los va a posesionar, decir qué es lo que me falta, con qué estoy cumpliendo. Y algo recomendable también, antes de certificarse, si realmente están convencidos de que están cumpliendo con la ley, adelante. Y si tienen duda, pues háganse una autoevaluación o soliciten los servicios externos para una autoevaluación y ver en qué están fallando y así hacer acciones correctivas. Y cuando venga el programa de certificación, pues lo pasen inmediatamente. Sí, vaya una auditoría interna, ¿no? Así es. Muy bien, pues por esto hemos concluido el episodio de hoy. Les agradezco mucho sus aportaciones. Fue un
pues un episodio bastante entretenido y ver, Bastante y ver diverso. todos sus conocimientos en acción. Pues los felicito a los dos. Gracias. Fue un placer. A todos los que nos están viendo, pues les agradecemos su tiempo. Espero que hayan tomado sus notas, sus apuntes, hayan aprendido. Y pues aquí seguimos con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto. Este podcast es auspiciado por Corporativo Kino. Gracias por escucharnos y ser parte de nuestra comunidad comprometida en trabajar por la seguridad, la higiene y la preservación del medio ambiente. Hasta la próxima entrega. Esto fue Match.